¿Qué tal? En este tip vamos a ver el uso avanzado del switch, cómo utilizar el switch con varios tipos y también cómo podemos aprovechar un mismo código para diferentes casos sin tener que estar haciendo copy-paste y repitiendo el mismo código constantemente, y ver que efectivamente default no hace falta cuando no es necesario adentro de nuestra lógica de programa. Bienvenidos a los tips de programación en C Sharp. En esta ocasión vamos a ver un manejo avanzado de switch. Primero vamos a estar utilizando switch con otros tipos aparte del entero, y también vamos a ver algunas cosas especiales que podemos hacer con los casos y de que no pasa absolutamente nada malo si nosotros no colocamos default. Bueno, vamos a empezar a ver este programa que hice. He creado tres variables, una de tipo bool, una de tipo char y una de tipo string, para que nosotros utilicemos el switch con cada uno de estos tipos. Empezamos con el tipo bool, que es el más sencillo. Entonces tengo switch, mi variable de comparación, que en este caso es la variable de tipo bool, la variable booleana. Y cuando nosotros estamos trabajando con variables de tipo bool, únicamente tenemos dos posibles casos, el caso true y el caso false. Recuerden que los case deben de estar seguidos por un valor que nosotros debemos de colocar como constante. Entonces la constante para verdadero en booleano se escribe true y la constante para falso en booleano se escribe false. De esta manera, dependiendo del valor de booleana, pues entra a este caso y nos imprime la variable tiene true, o entra a este caso y nos imprime la variable tiene false. Voy a ejecutar la aplicación. Recuerden que estamos inicializando booleana con true, entonces entra al switch, se cumple este caso, ejecuta la impresión de la variable tiene true, se encuentra con el break, se sale del switch y continúa con el resto del programa. Vamos a hacer el cambio a false en la inicialización de la variable, ejecuto nuevamente y me muestra la variable tiene false. Estamos aquí en el switch, nuestra variable de comparación es booleana. ¿Se cumple este caso? No. Pasa al siguiente. ¿Se cumple este caso? Sí. Nos imprime la variable tiene false. Luego viene el break, se sale del switch y continúa con el resto del programa. Ahora vamos a ver cómo utilizar el switch con variables de tipo char, con variables de tipo carácter. Voy a comentar esto y voy a quitarle el comentario a este código que ya tenía preparado. Y aparte vamos a aprender algo muy interesante, que es cómo podemos utilizar un mismo código con varios casos. Lo que va a hacer este switch es que me va a indicar si ese carácter es una vocal o es una consonante. Bueno, en primer lugar, el switch necesita tener la variable de comparación, que es de tipo carácter. Aquí está. Y los case tienen que tener su constante contra la cual vamos a estar comparando. Las constantes de tipo carácter nosotros las colocamos de esta manera, es decir, ponemos comilla sencilla, el carácter que nos interesa, y cerramos con comilla sencilla. Entonces aquí yo tengo la constante A, E, I, O, U, y ellas son constantes de tipo carácter. Ahora quiero que vean la forma como he colocado los case. Como nosotros sabemos, A, E, I, O, U son todas vocales. Si hubiera utilizado mi switch de la forma tradicional, para cada uno de estos cases hubiera tenido que colocar el console writeLine es vocal y su respectivo break. Pero cuando nosotros colocamos el switch de esta manera, podemos utilizar un mismo código para varios cases. Básicamente lo que ocurre es lo siguiente. Cuando nosotros entramos al switch, vamos a suponer que carácter tenga la letra A. Entonces empieza a checar contra cada uno de los cases. Está el case A, ok, este se cumple, entonces debe de empezar a hacer el código. Como no encuentra ningún break, continúa bajando, continúa bajando, continúa bajando, y llega por fin a el writeLine que nos dice es vocal, y luego pasa al break y se sale del switch. Si nosotros tuviéramos en carácter la letra, por ejemplo la I, ¿qué hace? El case de A no se cumple, pasa al siguiente. El case de E no se cumple, pasa
al siguiente. El case de y si se cumple, sí. Entonces continúa bajando hasta que encuentra el código que viene WriteLine es vocal, lo imprime y posteriormente el break que nos saca fuera del switch. Y de esa manera nosotros podemos aprovechar este tipo de programación para poder tener un código que se ejecute con múltiples cases. Es decir, cuando nosotros tengamos A, E, I, O, U, pues el único código que va a encontrar es el WriteLine de es vocal y después el break para salirse. Como aquí yo tengo la opción de que es vocal o es consonante, de la forma como lo estamos trabajando, bueno, si no fue ni A, ni E, ni I, ni O, ni U, entonces utilicé el default para indicar es consonante. Bueno, vamos a probar esto. Tengo aquí el carácter A y voy a ejecutar la aplicación. ¿Qué me pone? Es vocal porque se cumple este, baja, imprime es vocal y se sale. Voy a poner otra letra, voy a poner ahora en carácter la letra O y vamos a ver la ejecución. Aquí tenemos, me imprime, es vocal, porque no se cumple, se cumple, baja, imprime y se sale. Y por último, bueno, vamos a probarlo con una consonante. Vamos a colocar la letra M. Ejecuto. ¿Y qué es lo que sucede? Me pone es consonante. ¿Por qué? Porque tenemos M, no se cumple, no se cumplió ninguno de los cases, entra a default y me pone WriteLine, es consonante, viene el break y se sale del switch. Entonces ustedes pueden aprovechar esta técnica cuando estén trabajando con su switch. Y recuerden, si trabajan con caracteres, la constante de carácter tiene que ir entre comillas sencillas. Bueno, vamos a ver el siguiente caso, que es el switch con cadena. Voy a comentar este código y vamos a quitarle el comentario a este código que tenemos acá. En este caso yo tengo el switch. La variable de comparación obviamente es de tipo string, se llama cadena. Y en los cases, ¿cómo los voy a utilizar? Bueno, tengo que colocar una constante de tipo cadena. La constante de tipo cadena nosotros la colocamos con comilla doble. Entonces estoy poniendo hola, entre comillas doble, es mi primer valor de comparación. Hello es mi segundo valor de comparación. Y Privet es mi tercer valor de comparación. Entonces, dependiendo del valor que tenga cadena, va a imprimir español, inglés o ruso. Vean que en este caso no estoy haciendo uso de default. No pasa nada si en un momento dado yo no hago uso de default. Es recomendable en muchas ocasiones utilizarlo, pero si no lo necesito, si nada más necesito esos tres casos y que no suceda nada si no es alguno de ellos, entonces yo puedo omitir el uso de default. Bueno, vamos a probar cómo funciona esto. El valor que he colocado es Privet y si esto funciona me debe de imprimir ruso. Vamos a ejecutarlo. ¿Y qué es lo que pasó? Me imprimió ruso. Tenemos aquí a cadena y compara el contenido de cadena. ¿Es hola? No. Pasa al siguiente case. ¿Es hello? No. Pasa al siguiente case. ¿Es Privet? Sí. Entonces entra, imprime ruso y se sale. Vamos a cambiar el valor. Colocamos hola, ejecutamos y me pone español. Ahora, ¿qué sucede si yo pongo algo que no es ninguno de estos tres? Vamos a suponer que yo pongo otra cosa en la cadena. Pongo ¿cómo estás? Entonces, cuando yo entre al switch, el case hola no se va a cumplir, el case hello no se cumple, el case Privet no se cumple, no hay default, entonces simplemente se sale del switch y no sucede absolutamente nada. Ejecuto para que lo probemos y vemos como efectivamente no ha impreso nada, simplemente se salió del switch, finalizó el programa y ahí termina. Entonces esto nos demuestra que el default no es necesario y hemos aprendido cómo utilizar
el switch de una forma un poco más avanzada que la manera tradicional.